En este día se celebra mi 60º aniversario. Aunque jamás festejaba mis cumpleaños hace 2 semanas, mientras ayudaba a mi nieto a organizar su escritorio, descubrí una tarjeta artesanal. En el reverso proclamaba: «Que tengas un día lleno de alegría, abuela». Intenté ignorarlo, pero no pude evitar sentir una chispa de esperanza en mi alma. Cumplir 60 es una cifra que merece ser evocada. A pesar de que nunca habían festejado por mí, pensé, quizás esta vez no lo olvidaran. Me levanté a las 5 de la mañana y desinfecté toda la casa hasta que resultó impecable. Después de cenar, me limpié el cabello por primera vez y me vestí con el vestido azul marino que mejor se adaptaba a mí. Después me acomodé en la sala, aguardando con ansias la llegada de los empleados. Solo en ese momento me percaté de que me había olvidado de preguntar a qué restaurante nos dirigíamos esa noche. Mi hijo Carlos recibió un mensaje de texto. «¿En qué lugar nos dirigiremos para cenar esta noche?». No respondió. Quizás estaba inmerso en una reunión. El mismo mensaje fue enviado a Isabela y Antonio. No hubo respuesta alguna. Incontables impulsos. Me impulsaron a subir para reconfigurar el dormitorio y el armario. Tras un largo rato revolviendo, me sentí agobiada y me acurruqué en el sofá, cayendo en un profundo sueño sin percatarme. Al despertar, la penumbra ya se había desvanecido. Me levanté bruscamente y recibí una palmada en la frente. ¿Habrían decidido ir al restaurante sin mi presencia? Levanté el móvil listo para contestar, pero solo pude contemplar los mensajes que había enviado. Ninguna contestación, ningún mensaje perdido. Ignoré la pantalla un instante y luego señalé el número de Antonio. «Saludos». Apenas empecé a comunicarme cuando me interrumpió. «¿Qué sucede?». Su semblante era aburrido, como si estuviera contestando una llamada comercial. «¿En qué lugar planeas cenar esta noche? Ya no queda más tiempo. Disfruta de algo en tu hogar o te lo llevaremos». La incertidumbre me invadía. Acaba de exclamar: «Oyes, Antonio, te invito a desmenuzar el pastel». La voz femenina resonó en el teléfono. Lucy Wells, la mujer que había desaparecido de su radar, pero jamás de su existencia. «Si no es necesario, nos reuniremos más tarde», añadió y cerró. La última llamada resonó en mis oídos. Me quedé ahí atrapado en el teléfono como si me hubieran dado un golpe duro. Las luces de la habitación permanecían en silencio. Me acurruqué en la orilla de la cama, observando con atención la penumbra, hasta que un estruendo resonó por la ventana. Levanté mi móvil y abrí el portal de las redes sociales. Isabela me ayudó recientemente a colocarlo. Usé este artilugio para capturar instantes íntimos de la rutina doméstica. En la página principal descubrí una nueva creación. Lucy había publicado un video en YouTube. Me lanzó un golpe sobre él, en la pantalla. Antonio, Carlos, Isabela y mi nieto, Leo, se encontraban abrazados por un pastel de cumpleaños mientras cantaban una melodía de cumpleaños. Sus rostros rebosaban de júbilo, como un clan lleno de dicha. El texto proclamaba: «Una noche acogedora de cumpleaños con mis seres queridos». Con las manos inquietas elevé el volumen. Otra vez lo puse, y una vez más, y una vez más, el cálido murmullo de Leo que me llamaba «abuela», y esa música de cumpleaños que nunca había escuchado, seguían resonando en mis oídos. Por lo tanto, esa invitación no era para mí, era para una abuela distinta. En el día de hoy, mi esposo, mi hijo, mi familia, todo había sido destinado a otra persona. No recordaron el día de mi cumpleaños, nadie más además de mí. Encontré una carta en el video. Lo identifiqué de inmediato. Provenía de un prestigioso restaurante francés en pleno corazón de la ciudad, el mismo rincón que Antonio solía escoger para recibir a clientes de relevancia. Las lágrimas invadieron mi rostro. No lograba evitarlo,
y me lanzó a lágrimas. Yo había manejado la casa con meticulosidad, guardado cada centavo, y ellos organizaron una fiesta de cumpleaños espectacular para otra mujer. El esposo con el que conviví durante 40 años nunca recordaba mi aniversario de nacimiento. Sin embargo, siempre evocaba su nombre. Levanté mi bolso y me aventuré hacia la puerta. Abordé un taxi y me dirigí sin demora hacia ese restaurante. El taxi se deslizó suavemente entre el caos vial hasta que por fin se posó ante un prestigioso bistró francés en pleno corazón de la ciudad. Al descender del taxi, me topé con Antonio y Lucy, saliendo del restaurante acompañados por Leo. Carlos y Isabela lo observaban con ojos brillantes, como si fueran miembros de una familia ideal. Al percibir mi silueta, Antonio estalló en un torbellino de pavor, pero rápidamente lo disipó con su habitual serenidad. Lucy se presentó de inmediato con una sonrisa cálida y una voz delicada. «Saludos, me llamo Lucy Antonio, y Leo se presentaron hoy para festejar mi cumpleaños. En realidad les pregunté por qué no estabas presente, y me respondieron que te encontrabas mal, por lo que te quedas en tu hogar». Lucy se desliza con elegancia y serenidad como si fuera una mujer de 40 y pocos años, no una de 50. Utilizaba un maquillaje delicado, una melena impecable y una voz tan cálida como su carácter. Antes de que pudiera contestar, Leo se desvaneció y se dirigió hacia mí. «¿Qué estás haciendo aquí, pobre mujer de aldea sin formación?», exclamó. Para un niño de 7 años, fue un impacto considerable. Me impactó en el estómago y casi me hizo perder el equilibrio. Isabela se apresuró hacia él y lo golpeó frunciendo el ceño mientras le regañaba. Leo bramó con furia. «Habla de manera rara, no es como nosotros. No me gusta, no deseo que se convierta en mi abuela». Me quedé inmóvil. Sus palabras me perforaban como un clavo afilado. La furia y la humillación se desataron tan velozmente que no lograba frenarla. Me aproximé con furia, tomé a Leo del brazo y le propiné una profunda patada en el trasero. Leo, en un abrir y cerrar de ojos, desató un torrente de ojos capturando la mirada de quienes cruzaban el camino. Isabela, desorientada, quizás jamás había experimentado perder los estribos, quedó en un estado de paralización, sin idea de qué hacer, en un abrir y cerrar de ojos. Carlos se apresuró, me apartó con un empujón y abrazó a Leo. «¿Necesitas crear un caos?», inquirió. Examiné a mi hijo, percibí la tristeza en sus ojos y experimenté que algo en mi interior se desbordaba. Este era el infante que había nutrido con mi cariño y atención. Me giré hacia Antonio, desconcertada por mis expectativas, quizá para comprobar si aún le interesaba. El gerente del restaurante, con una apariencia incómoda, nos invitó a trasladarnos al salón para resolver nuestros problemas personales. Sin embargo, Antonio lo despidió sin vacilar. Frente a mi mirada se frotó la frente y susurró: «No perpetuemos el enredo». Nos dirigimos a la morada. La irritación y la autoridad en su voz me dejaron como si fuera una mujer patética en un teatro público. Lucy regresó con una voz delicada, casi acogedora. «May, tal vez me has entendido mal». «Claro que sí. Antonio y yo compartimos un romance juvenil, aunque eso fue hace años. En este momento, somos solo antiguos camaradas. Solo llegó esta noche porque creyó que me encontraba sola desde que mi esposo se fue. Esa es la esencia. No le des más detalles». Respiré hondo intentando absorber la llama que se alzó en mi pecho. «Lucy, no me equivoqué en nada. No es necesario que me desveles. Sin embargo, si no te importa, debo conversar en secreto con mi familia». Solicitamos un respiro. Deje que la voz resonara con precisión. No deseaba que nuestros trapos sucios se desplegaran ante ella. En ese instante de furia, me abstuve de disfrazar de tristeza. Sin embargo, de un momento a otro, Carlos interrumpió.
Papá lleva a Lucy a su hogar. ¿Por qué? Pregunté antes de poder parar, y Antonio respondió simultáneamente. No encuentras el sendero hacia tu hogar. Es imposible solicitar un taxi como cualquier otro individuo. ¿Por qué es imprescindible que la acompañes en persona? Sabía que mi voz era aguda, mis palabras incisivas, pero había alcanzado mi propio ocaso. Con el ceño fruncido, Antonio exclamó. «May, ya es suficiente», exclamó con una sonrisa. Soltó un suspiro y giró hacia Carlos. «Trae a Lucy a tu hogar. Leo y Isabela. También estarán a nuestro lado». Leo exclamó de inmediato abrazando a Lucy. «No deseo ir con la abuela Lucy. No quiero estar con esa abuela tan desagradable». «¡Claro!». Isabela, con un gesto de perdón, intentó distanciarse, pero él volvió a escaparse. Tras un torbellino de caos, al fin nos embarcamos en el vehículo. Me acomodé en la silla del acompañante Isabela, y Leo avanzaban juntos. Al intentar tocar el botón de la ventana para respirar un poco de aire, Antonio repitió la acción en silencio. El viento soplaba con fuerza. «Leo podría sufrir un resfriado», murmuró con la mirada fija en el sendero. Mi mano se deslizó sin pronunciar una palabra. El vehículo se sumergió en una profunda calma. Pasaron varias horas antes de que Antonio finalmente pronunciara su palabra. De esta manera, con apenas unas palabras, ya había pronunciado su veredicto con claridad y determinación. Me acurruqué en el asiento silencioso. No pronuncié una sola palabra hasta que el vehículo se adentró en el aparcamiento. «Isabela, también piensas que me equivocaba, ¿verdad?». No contestó. Sin embargo, desde el espejo retrovisor, divisé una sombra de incertidumbre en sus ojos. Ese susurro tenue y esquivo fue más devastador que cualquier palabra emitida. Reí en un susurro oculto. De repente todo se me antojaba absurdo, casi cómico. Antonio, con una dedicación de 40 años a esta familia, finalmente olvidó que era mi cumpleaños. Como permanecí inmóvil, él exhaló. Se aproximó para desbloquear la puerta y extendió la mano para asistirme. Retiré mi mano. Curiosamente, el coche de Carlos se paró justo enfrente a nosotros. Se aproximó con furia con la voz encendido. «¿Por qué estás aquí, mamá? Sabíamos que desatarías un tumulto, por lo que ni siquiera nos atrevíamos a llevarte. No se trata de que papá y Lucy disfrutaran de un festín privado. Acabamos de festejar su cumpleaños en compañía. ¿Qué obstáculo se presenta?». Sus palabras me impactaron como un torrente de agua helada sobre mi rostro. El fuego en mi corazón resurgió en un abrir y cerrar de ojos. Le propiné una bofetada vigorosa en el rostro. «¡Oh, May!», exclamó Isabela. «¡Oh, May!», exclamó Antonio con furia. «No puedes tocar a mi padre». Leo se abalanzó sobre Carlos con los brazos extendidos, como si estuviese preparado para protegerlo de mí. Los tres avanzaron juntos, resguardando a Carlos como si yo fuera un ermitaño al borde del abismo. Carlos, con los ojos abiertos de par en par, se sumergió en la sorpresa. En toda su existencia, jamás le había extendido la mano. Siempre se había caracterizado por ser una madre generosa. Claro que no lo entendía. El dolor persistía en la palma de mi mano. Examiné con indiferencia sus rostros, cada uno distinto, pero todos iguales, y exclamé con una voz incisiva y incisiva. «Son unos desagradecidos». Mi voz fue tan ácida, tan incisiva que desconcertó a Carlos. «Gracias, madre». El rostro de Antonio se tornó aún más sombrío. Acarició mi rostro con una voz gélida. «May, esto es un despropósito. Ya te descalificaron en el escenario público y ahora arremete contra tu hijo en el hogar. Tienes casi 60 años. ¿Te atreves a cesar en tus caprichos?». Reí profundamente al escuchar eso. «No casi 60», respondí con firmeza y claridad. «Acabo de cumplir 60. Hoy, en consecuencia, me giré y ascendí las escaleras dejando a todos a un lado,
sin ni siquiera contemplarlos. Al arribar a mi hogar, me dirigí inmediatamente al dormitorio y cerré la puerta tras mí. Me despojé de mi atuendo y me sumergí en una ducha caliente, masajeando mi rostro para purificarlo, pero ninguna gota de agua podía liberar la tensión que atormentaba mi pecho. Al poco tiempo, un susurro resonó en la puerta. «¡Ay, abre la puerta! Soy yo», la palabra de Antonio. Levanté una almohada y la coloqué sobre mi rostro. No deseaba escuchar nada, no deseaba escuchar absolutamente nada. En ese instante, mi teléfono comenzó a resonar. Sumergí mi mano en él, desbloqueé la pantalla y descubrí un mensaje de Lucy. May, en realidad creí que Antonio había relatado lo de hoy. Carlos y Isabel se aproximaban por lo que pensé que ya lo sabías. Asimismo hemos festejado juntos en los años recientes, por lo que no creí que te equivocarías. No hay ningún problema entre Antonio y yo. Por favor, no te inquietes. Mi mirada se posó en esa línea. Hemos festejado juntos los años recientes. ¿Qué años? ¿Sigues afirmando que también han celebrado tu cumpleaños contigo todos los años antes de esto? Su contestación llegó de inmediato. Desde que mi esposo falleció, Antonio ha compartido la mayoría de mis cumpleaños conmigo. Después de que Leo nació, Carlos y Isabela también se sumaron a la celebración. Al abrir esa página, el fuego que encendido en mi ser se apagó de inmediato, como si alguien hubiera extraído el vital oxígeno del lugar. No se transformó en vapor, sino en cenizas heladas y sin vida. Me sentí incómodo, lamentable incluso. Casi me eché a reír. Mi esposo llevaba una década festejando el aniversario de su ex. Mi pequeño acompañaba a sus padres durante 7 años. ¿Y usted? 40 años habían transcurrido desde que me uní a esta familia y nadie había celebrado mi cumpleaños. Cuando era más joven antes de comprometerme, cada año para celebrar mi cumpleaños, mis progenitores me ofrecían un festín de pasta caliente y chocolate caliente, a veces con golosinas exquisitas en el borde. Esos gestos sencillos me llenaban de aprecio. Mi progenitor laboraba en la noche en la planta. Mi madre desempeñaba el rol de chef en la cocina del hospital. Cada día estaban agotados, pero jamás dejaba pasar un cumpleaños, ni el mío ni el de mi hermana. ¿Qué tal ahora? En esta presunta familia, un simple feliz cumpleaños parecía una exigencia excesiva. Antonio y yo nos encontramos gracias a un camarada compartido. Nos unimos apenas 3 meses después de nuestra boda. Él acababa de abandonar su empleo habitual para fundar su propio negocio y yo me sumergió en su apoyo total, desempeñando tareas domésticas para que pudiera concentrarse en su aventura empresarial. De niña, aún conservaba en mi memoria el día de mi cumpleaños. Al regresar de sus peripecias comerciales, me regalaba diminutos tesoros, un pañuelo de seda y un reloj. Siempre los custodiaba meticulosamente, creyendo que eran diminutos emblemas de nuestra unión. Sin embargo, al final, nada. Todo frenó. Abre la cuenta de Lucy en las plataformas digitales. Isabela me había instruido en el arte de examinar las páginas de un usuario. Exploré, imágenes por imágenes, videos por videos. Antonio la llevaba a explorar las majestuosas cimas montañosas. Antonio llevaba a ella a recolectar manzanas en una granja. La asistía en los trámites inmobiliarios y le sugería un contador para llevar a cabo sus tributos. Le renovaba las luces. La acompañaba a sus lecciones de danza comunitaria y videos de celebraciones anuales, pasteles, obsequios, melodías y recuerdos familiares. Antonio en cada esquina de la imagen. Si alguien contemplara esas imágenes sin contexto, podría suponer que ella es su pareja. Continuaba avanzando y recibiendo golpes con cada publicación sin percatarme de cuánto tiempo llevaba realizándolo. Me ardecían las pupilas por la sequía, me inquietaba el cerebro. Retiré las gafas de sol y me acurruqué en la cama,
observando el techo con mis pensamientos enredados en un caos. La furia que había encendido antes se había apagado, dejando solo una presión pesada y angustiante sobre mi pecho y garganta. Respiraba con dificultad. Ya no tengo ganas de llorar. Respiraba lentamente, inhalando y exhalando, tratando de evitar el nudo en su garganta. Sin embargo, experimentaba una sensación como si me hubieran perforado el pecho, y el frío se desvanecía, ola tras ola, hasta que el aire se volvió gélido. No recuerdo el instante en que me sumergí en el sueño. Al abrir de nuevo los ojos, la luminosidad del día ya había invadido la habitación. Me levanté de repente, recibiendo una ráfaga de terror en el pecho. Había caído en el sueño. No había hecho ni siquiera el desayuno. Inesperadamente me lanzó a la caza de vestimentas listas para bajar y comenzar a cocinar. Sin embargo, como un torrente desbordante, los recuerdos del día anterior regresaron a invadirme. En plena danza, mis manos quedaron congeladas. Me quedé ahí, inmóvil y firme. Es entonces cuando me di cuenta de que ya no era la esposa, la madre ni la anciana venerada en esta familia. No era más que una guardián de puertas internamente capacitada. Una risa asfixiante se deslizó de mis labios sin que pudiera frenarla. Se escuchó un estruendo en la puerta. El eco de Antonio lo acompañó. «May, el desayuno ya está preparado. Sube a la mesa y come». No contesté. Simplemente me encaminé hacia el baño, avanzando despacio bajo el peso de las emociones que me invadían. Al abrir de nuevo la puerta, Antonio ya había marchado. Bajé los peldaños. Al cruzar el umbral de la cocina, Carlos se presentó ante mí, portando un pastel de cumpleaños meticulosamente engalanado con 6 velas encendidas. «Que tengas un cumpleaños maravilloso. Que tengas un cumpleaños maravilloso. Que tengas un día lleno de alegría. Querida mamá». Antonio, Carlos y Isabela, con sus rostros resplandecientes de sonrisa, parecían haber olvidado el trágico suceso de la noche anterior. «Adelante, madre. Implora un anhelo y apaga las luces», dijo Carlos con entusiasmo. Brindándome el pastel, sus ojos resplandecían como si aún estuvieran acurrucados en mis brazos. Al contemplar su sonrisa, mis ojos se llenaron de lágrimas de inmediato. Me giré, me dirigí al congelador y me tomé un vaso de leche helada. El líquido frío se deslizó por mi garganta y se acomodó en el estómago, calmando un poco el dolor intenso que experimentaba. «Querida mamá, hoy nos dedicamos a aprovechar la mañana para festejar tu cumpleaños de manera digna», expresó Carlos mientras depositaba el pastel sobre la mesa. Su voz buscaba mantener la serenidad, aunque su rostro ya exhibía signos de inquietud. «¿Podrías calmar tu furia, por favor?» No tenía idea de cómo lidiar con ellos. Tomé un pedazo de pan y me aventuré hacia las escaleras, pero Antonio me tomó del brazo. «May, todos fallamos anoche. No puedes continuar ignorando a todos». En cuanto mencionó eso, mis sentimientos apenas calmados se reactivaron. Lo observaba con detenimiento con una voz suave pero firme. ¿Cuál es la esencia de la expresión «todos cometimos fallos»? ¿Crees que me equivoqué al irrumpir en tu encantadora celebración familiar? Hace años que no festejas tu cumpleaños, expresó con indiferencia. Es lógico que lo hayamos pasado por alto. ¿Es necesario darle tanta relevancia? Claro que sí, respondió Carlos. Madre, estás exagerando demasiado. Lucy jamás ejecutaría una escena de este tipo. La seguridad con la que lo expresaron me hizo revolver el estómago. En un abrir y cerrar de ojos me dirigí al baño y me topé con una arcada. La leche que acababa de ingerir volvió a brotar. Isabela se adelantó para calmarme. «May, no te inquietes. Te lo aseguramos. Celebraremos tal y como corresponde el año venidero. ¿Te parece bien? Por favor, no te pongas más melancólico». Retiré su mano y dirigí mi mente hacia Carlos. «Si tanto aprecias a Lucy,
exclamé con timidez. ¿Por qué no permites que ella sea tu madre? ¿Podrías frenar ya esta vorágine de locura? ¡No escuchas!, exclamó Carlos elevando la voz. ¿No te pareces gracioso? En ese instante, Antonio perdió la brújula, un fenómeno inédito en nuestros 40 años de matrimonio. Siempre había sido un ser frío, distante y carente de sentimientos. Sin embargo, al mencionar el nombre de Lucy, su estructura se desmoronó. No era que no pudiera expresar sus sentimientos. No tuvo ninguna emoción por mí. Carlos se mostró asombrado por la furia de su progenitor y permaneció inmóvil por un instante. Sin embargo, de un modo inesperado, experimenté una serenidad sin precedentes. La furia, el desdén, el sufrimiento, todo se desvaneció. Lo que quedó fue una sinfonía de silencio y peso, una sensación de agotamiento profundo, un vacío incapaz de manifestarse, con palabras. 40 primaveras juntos, décadas de entrega inquebrantable, y en ese instante todo se desvanecía como un espejismo. No soy una tonta ni cuento cuentos, respondí con serenidad, observando a Antonio detenidamente. Deseo la separación. Despedidas. Carlos se desplomó. Mamá, eres un genio. ¿Te apetece comenzar a discutir el divorcio como si fuera un juego? ¿Serías capaz de separarte de papá y sentirte bien? ¿Te parece que hay un hombre aguardando con ansias a alguien como tú? Antonio aún no había pronunciado una palabra, pero Carlos ya lanzaba todos los improperios posibles, velozmente y contundentemente, cada uno más profundo que el anterior. Si hubiera sido así, antes quizás me habría desplomado, me habría culpado, me habría cuestionado si era irracional o quizás incluso habría llorado. ¿Qué tal ahora? En ese instante me sentía agotado. Inquietud y desasosiego. El tesoro matrimonial se distribuirá con equidad. Los retoños han alcanzado la madurez, por lo que la tutela ya no es un desafío. Mi letrado redactará el pacto de separación y se lo enviará. Antonio tensó la mandíbula y frunció el ceño con tal intensidad que su rostro se transformaba en un nudo. Este día se conmemora mi 60º cumpleaños. A pesar de nunca celebrar mis cumpleaños hace 2 semanas, al ayudar a mi nieto a ordenar su escritorio, me topé con una tarjeta hecha a mano. Que tu día sea repleto de felicidad, abuela. Intenté ignorarlo, pero una chispa de esperanza brotó en mi ser. Acabar con 60 es un número que merece ser recordado. Aunque nunca habían celebrado por mí, reflexioné, tal vez esta vez no lo olvidarán. A las 5 de la mañana me levanté y limpié toda la casa hasta que quedó impecable. Tras la cena hice la primera limpieza de cabello y me puse el vestido azul marino que más se ajustaba a mi estilo. Posteriormente me senté en el rincón aguardando con ansias la llegada de los trabajadores. En ese preciso instante me di cuenta de que había olvidado preguntar a qué restaurante nos dirigíamos esa noche. Mi pequeño Carlos recibió una notificación telefónica. ¿Hacia qué rincón nos dirigiremos para degustar la cena de esta noche? Quizás estaba absorto en una asamblea. La misma misiva llegó a Isabela y Antonio. No se recibió ninguna contestación. Me impulsaron a escalar para reinventar el dormitorio y el armario. Tras un largo torbellino, me sentí extenuada y me acurruqué en el sofá, sumida en un sueño profundo. Sin darme cuenta, al despertar la sombra había desaparecido como un espejismo. Me levanté con fuerza y me tocó una palmada en el rostro. ¿Habrían optado por ir al restaurante sin la presencia de mi compañía? Levanté el teléfono móvil con la intención de responder, pero solo tuve tiempo para contemplar los mensajes que había enviado. Ninguna respuesta, ningún mensaje ha sido olvidado. Una vez que la pantalla se desvaneció, señalé el número de Antonio. Un saludo. Cuando apenas empecé a comunicarme, me detuvo. ¿Qué ocurre? Su rostro se desdibujaba como si respondiera a una llamada comercial. ¿En qué rincón del mundo estás pensando cenar esta noche? Ya es suficiente.
En tu hogar disfruta de algo o te lo llevaremos. El desconcierto me envolvía. Finalmente ha exclamado: «Oyes, Antonio, estoy a tu disposición para desmenuzar el pastel». La voz de una mujer resonó en el móvil. Lucy Wells, la dama que había perdido su rastro, pero jamás había sido recordada. «Si no es imprescindible, nos reuniremos en otra ocasión», añadió y finalizó. Los últimos susurros resonaron en mis oídos. Me quedé atrapado en el teléfono, como si me hubieran encadenado a un golpe mortal. El silencio se adueñaba de las luces de la habitación. Me recosté en el borde de la cama, contemplando con detenimiento la penumbra, hasta que un estruendo resonó por la ventana. Levanté mi teléfono móvil y me adentré en el universo de las redes sociales. Isabela recientemente me ayudó a colocarlo. Utilicé esta herramienta para capturar momentos secretos de la vida cotidiana. Descubrí una innovadora creación en la página principal. Lucy había lanzado un video en la red de redes. Intenté golpearlo con un golpe. En el escenario, Antonio, Carlos, Isabela y mi nieto Leo abrazaban un pastel de cumpleaños, mientras entonaban una sinfonía de cumpleaños. Sus rostros se tiñían de alegría, como un clan rebosante de felicidad. El escrito proclamaba: «Una noche cálida de aniversarios con mis seres queridos». Con las manos ansiosas elevé la magnitud. Una vez más lo coloqué, y otra vez, y otra vez. El acogedor susurro de Leo, quien me llamaba «abuela», y esa música de cumpleaños que jamás había oído, persistían en mis oídos. Así que esa invitación no era apta para mí. Era una abuela singular. En el día de hoy, mi esposo, mi hijo y mi familia habían sido entregados a un ser distinto. El día de mi cumpleaños fue un olvido total, nadie más que yo mismo. Me topé con una misiva en el video. De inmediato lo reconocí. Provenía de un renombrado restaurante francés en el corazón de la urbe, el rincón que Antonio frecuentemente elegía para recibir a clientes de importancia. Mi rostro se llenó de lágrimas. No podía evitarlo, y me arrojó a un torrente de lágrimas. Había orquestado con precisión la casa custodiando cada centavo, y ellos orquestaron una celebración de cumpleaños espectacular para otra mujer. El esposo con el que compartí 40 años de vida nunca recordaba mi cumpleaños. No obstante, siempre mencionaba su nombre. Mi bolso se levantó y me lancé hacia la puerta. Me subí a un taxi y me dirigí sin demora hacia ese restaurante. El taxi navegó con delicadeza por el caos vial hasta que finalmente se topó con un renombrado bistró francés en el corazón de la urbe. Al bajar del taxi, me topé con Antonio y Lucie, quienes se dirigían al restaurante, acompañados por Leo Carlos. Y Isabela lo contemplaban con miradas resplandecientes, como si formaran parte de una familia sagrada. Al contemplar mi figura, Antonio desató un huracán de miedo, pero lo disipó con su habitual serenidad. Lucy emergió con una sonrisa dulce y una voz delicada. «Un saludo. Mi nombre es Lucy Antonio, y Leo se sumaron a la celebración de mi cumpleaños hoy. En realidad les cuestioné el motivo de tu ausencia y me contestaron que estabas enfermo, por lo que te quedas en tu hogar». Lucy serpentea con elegancia y serenidad, como una dama de 40 y pocos años, no una de 50. Adoptaba una apariencia delicada, una melena impecable y una voz tan cálida como su alma. Antes de que pudiera responder, Leo se desvaneció y se encaminó hacia mí. «¿Qué estás haciendo aquí, pobre mujer de aldea sin educación?», gritó. Para un niño de 7 años fue una experiencia significativa. Me golpeó en el estómago y casi me hizo perder la brújula. Isabela se apresuró hacia él y lo golpeó frunciendo el ceño y reprimiendo a Leo. Leo gritó con furia: «Habla de forma inusual. No es nuestra esencia. No me agrada. No quiero que se transforme en mi tía». Sus palabras me dejaron inmóvil como un clavo afilado.
La furia y la humillación se desataron con tanta rapidez que el freno se desvanecía. Con furia desbordante me acerqué a Leo y le propiné una letal patada en el trasero. Leo, en un suspiro, lanzó un torrente de hojas captando la mirada de quienes transitaban por su senda. Isabela, desconcertada, quizás nunca había sentido el dolor de perder los estribos. Se quedó en un estado de desorientación sin rumbo. Claro para seguir. En un suspiro, Carlos se apresuró, me alejó con un empujón y se abrazó a Leo. ¿Te urge engendrar un caos?, preguntó, investigando a mi hijo. Descubrí la melancolía en sus ojos y sentí que algo en mi ser se desbordaba. Este era el pequeño que había alimentado con mi afecto y dedicación. Desconcertada por mis expectativas, me giré hacia Antonio. Quizás para verificar si aún le atraía, el propietario del restaurante, con una apariencia desagradable, nos propuso trasladarnos al salón para abordar nuestras dificultades personales. No obstante, Antonio lo despide sin titubear. Frente a mis ojos se frotó el rostro y murmuró: «No prolongemos la trama». Nos dirigimos hacia la residencia. La furia y la autoridad en su tono de voz me transformaron en un espectador patético en un teatro público. Lucy regresó con un susurro suave, casi cálido. «May, quizás me has captado mal». «Claro que sí. Antonio y yo vivimos un amor juvenil, aunque eso ya ha pasado mucho tiempo. En este instante, somos simplemente antiguos compañeros. Solo se presentó esta noche porque pensó que me encontraba en soledad desde que mi esposo partió. Esa es el alma. Es mejor que no des más detalles». Respiré profundamente tratando de absorber la chispa que emergió de mi pecho. «Lucy, no cometí ningún error. No es necesario revelarme tus secretos. No obstante, si no te preocupa, me toca hablar en secreto con mi familia. Nos gustaría pedir un respiro». Dejó que la voz resonara con exactitud milimétrica. No quería que nuestros desechos se desplegaran ante su presencia. En ese instante de furia, opté por ocultarme bajo el velo de la melancolía. No obstante, en un abrir y cerrar de ojos, Carlos interrumpió. «Papá, lleva a Lucy al hogar. ¿Por qué lo haces?». Antes de poder parar, formulé una pregunta, y Antonio respondió de inmediato. «¿No hallas el camino hacia tu hogar? ¿Es inalcanzable pedir un taxi como cualquier otro ser humano? ¿Por qué es crucial acompañarla en persona?». Ignoraba la agudeza de mi voz y la incisividad de mis palabras, pero había llegado a mi propio ocaso. Antonio, con el ceño fruncido, exclamó: «May, ya es suficiente», respondió con una sonrisa. Respiró profundamente y giró hacia Carlos Haz. «Que Lucy encuentre su hogar. Leo y Isabela también se sumarán a nuestra compañía». Leo, en un abrir y cerrar de ojos, exclamó: «No, no quiero ir con la abuela Lucy. No quiero compartir con esa persona tan desagradable». «Es claro». Isabela, con una sonrisa de disculpas, intentó alejarse, pero él volvió a huir. Tras un torbellino de desasosiego, finalmente nos sumergimos en el coche. Encontré mi lugar en el asiento del acompañante. Isabela y Leo caminaban en armonía. Al intentar pulsar el botón de la ventana para inhalar un sorbo de aire, Antonio lo hizo de nuevo en silencio. La brisa soplaba con vigor. «Leo podría enfrentarse a un resfriado», murmuró con la mirada fija en el camino. Mi mano se deslizó sin articular palabra alguna. El coche se sumergía en un océano de serenidad. Durante varias horas, Antonio apenas pudo pronunciar su palabra. Así, en un abrir y cerrar de ojos, había dictado su veredicto con nitidez y firmeza. Me acurruqué en el resplandor del asiento, en silencio. Ignoré cada palabra hasta que el automóvil se sumergió en el aparcamiento. «Isabela, ¿también crees que estaba equivocado?». No respondió. No obstante, desde el espejo retrovisor, observé un velo de dudas en sus ojos.
Ese susurro tenue y fugaz resultó ser más devastador que cualquier palabra pronunciada. Reí con un murmullo secreto. En un abrir y cerrar de ojos, todo se transformaba en una danza de absurdo y humor. Antonio. Después de 40 años dedicados a esta familia, finalmente se perdió la fecha de mi cumpleaños. Debido a mi inmovilidad, él respiró aire. Se acercó para abrir la puerta y extendió la mano para ayudarme. Alzó mi mano. Curiosamente, el vehículo de Carlos se estacionó justo frente a nuestra presencia. «¿Por qué estás aquí, mamá?», murmuró con furia. «Sabíamos que provocarías un caos, por lo que no nos aventurábamos a llevarte. No se trata de un festín exclusivo para papá y Lucy. Acabamos de celebrar su cumpleaños juntos. ¿Qué desafío surge?». Tus palabras se deslizaron como un río helado que se deslizó sobre mi rostro. El fuego en mi alma resurgió en un instante. Le asestó una fuerte patada en el rostro. «Oye, May», Isabela exclamó. «Oye, May». Antonio gritó con furia. «Evita tocar a mi progenitor». Leo se aproximó a Carlos, extendiendo los brazos, como si estuviese listo para resguardarlo de mí. Los tres caminaron juntos protegiendo a Carlos como si fuera un ermitaño en la cumbre del abismo. Carlos, con la mirada entreabierta, se lanzó al abismo de la sorpresa. En toda su vida nunca había dado la mano. Siempre había sido una madre generosa. Es evidente que no lo comprendía. La palma de mi mano seguía siendo un torbellino de dolor. Con indiferencia, contemplé sus rostros cada uno distinto, pero todos iguales, y murmuré con una voz incisiva y incisiva. «Son unos desagradecidos». A Carlos le resultó tan desconcertante mi voz ácida y incisiva. «Agradezco, madre». El rostro de Antonio adquirió una sombra aún más oscura. Mi rostro fue acariciado con una voz gélida. «May, esto es una locura. Ya te descalificaron en la arena pública, y ahora se dedica a atacar a tu hijo en el refugio de tu hogar. ¿Te has atrevido a frenar tus anhelos?». Reí con fuerza al oír eso. «No casi 60, respondí con firmeza y claridad. Justo hoy he celebrado mi 60. Ahora». Así que me giré y subí las escaleras dejando a todos a un lado sin reparar en su presencia. Al llegar a mi hogar, me dirigiré de inmediato al dormitorio y cerré la puerta detrás de mí. Despojé de mi vestimenta y me sumergí en una ducha feroz, masajeando mi rostro para purificarlo, pero ni una gota de agua podía desvanecer la tensión que me atormentaba. Un murmullo resonó en la puerta. «May, abre la puerta. Yo soy». El discurso de Antonio. Me levanté y puse una almohada sobre mi rostro. No deseaba oír palabra alguna. No deseaba oír absolutamente ninguna palabra. En ese instante mi móvil empezó a vibrar. Sumergí mi dedo en su interior. Abrió la pantalla y hallé un mensaje de Lucy. «May, en verdad, pensé que Antonio había narrado lo que ocurrió hoy. Se aproximaban Carlos y Isabel. Así que pensé que ya lo sabías. Además, hemos celebrado juntos en tiempos recientes. Así que no me atrevería a pensar que te equivocarías. La relación entre Antonio y yo es perfecta. No te inquietes». Mi ojo se posó en ese punto. «A lo largo de los años recientes, hemos celebrado juntos tu cumpleaños. Y antes de esto, también han celebrado tu cumpleaños contigo». Su respuesta se materializó de inmediato. «Desde que mi esposo se fue, Antonio ha sido el anfitrión de la mayoría de mis cumpleaños». Tras la llegada de Leo, Carlos y Isabela se unieron a la celebración. Al abrir esa página, el fuego que había encendido en mi organismo se apagó instantáneamente. Si alguien hubiera extraído el aire vital del entorno, no se convirtió en vapor, sino en cenizas heladas y muertas. Me sentí desconfortado, desolador incluso. Casi me desvanecí en risas. Mi esposo llevaba 10 años celebrando el cumpleaños de su ex. Mi pequeño peregrinaba junto a sus progenitores por 7 años. ¿Y tú?
Hace 4 décadas que me integré a esta familia y nadie había festejado mi cumpleaños, antes de comprometerme en mi juventud. Cada año, en ocasión de mi cumpleaños, mis padres me brindaban un festín de pasta caliente y chocolate caliente a menudo, con delicias exquisiteces en el borde. Esos gestos humildes me encantaban. Mi progenitor se dedicaba al trabajo nocturno en la planta. Mi madre se encargaba de la sinfonía culinaria en la cocina del hospital. Cada jornada se llenaban de esfuerzo, pero nunca olvidaban un cumpleaños, ni el mío ni el de mi hermana. ¿Cómo estás de ahora? En este supuesto clan, un feliz cumpleaños parecía una demanda desmesurada. Antonio y yo hallamos nuestra conexión a través de un amigo compartido. Nuestras vidas se entrelazan en apenas 3 meses tras nuestra boda. Acaba de dejar su trabajo convencional para emprender su propio negocio, y yo me sumergió en su respaldo absoluto, asumiendo las labores domésticas para que pudiera enfocarse en su proyecto empresarial. De pequeña, el día de mi cumpleaños aún resuena en mi mente. Al volver de sus travesías mercantiles, me obsequiaba diminutos tesoros, un pañuelo de seda y un reloj. Siempre los protegía con esmero, convencido de que eran diminutos símbolos de nuestra conexión. No obstante, al final, nada. Todo se desplomó. Desentraña la identidad de Lucy en el universo de las redes sociales. Isabela me había enseñado el arte de desentrañar los secretos de las páginas de un usuario. Exploré tanto imágenes como videos, Antonio la incitaba a descubrir los imponentes colosos montañosos. Antonio la acompañaba a la caza de manzanas en una granja. Se encargaba de guiarla en sus trámites inmobiliarios y le sugería un contador para gestionar sus impuestos. La renovaba constantemente. La acompañaba en sus clases de baile en la comunidad y videoclips de festejos anuales, pasteles, regalos melodías y vivencias ancestrales. Antonio en cada rincón del cuadro. Si alguien observara esas fotografías sin contexto, podría pensar que ella es su compañera. Continuaba avanzando y recibiendo golpes con cada publicación, ignorando el tiempo que llevaba dedicando a ello. Me ardecían las pupilas, debido a la falta de agua. Me preocupaba la mente. Retiré las gafas de sol y me senté en la cama contemplando el techo, mientras mis pensamientos se deslizan en un torbellino de incertidumbre. La furia inicial se había disipado, dejando solo una presión pesada y angustiante sobre mi pecho y garganta. La respiración se le complicaba. Ya no tengo ganas de derramar lágrimas. Respiraba pausadamente inhalando y exhalando, intentando esquivar la presión en su garganta. No obstante, sentía como si me hubieran perforado el pecho, y el frío se desvanecía ola tras ola, hasta que el aire se metamorfoseó en una brisa helada. No puedo evocar el instante exacto en que me sumergí en el abrazo del sueño. Al desplegar de nuevo los ojos, el resplandor del amanecer ya había invadido la estancia. Me levanté en un abrir y cerrar de ojos, recibiendo una tormenta de miedo en el pecho. ¿Ha caído en el abismo del sueño? No había preparado ni el desayuno. En un giro inesperado me lanzó a la caza de atuendos, listos para descender y empezar a cocinar. No obstante, como un torrente furioso, los recuerdos del día previo volvieron a sumergirme. En medio del baile, mis manos se quedaron inmóviles. Permanecí inmóvil y firme. En ese momento comprendí que ya no era la esposa, la madre, ni la anciana reverenciada en esta familia. No era más que una guardiana de portales con capacidad interna. Una sonrisa sofocante brotó de mis labios sin poder evitarla. El estruendo resonó en la puerta. La voz de Antonio resonó en su interior. May, el almuerzo ya está listo. Sube al banquete y degusta. No he respondido. Me dirigí con cautela hacia el baño, caminando lentamente bajo el peso de las emociones que me atormentaban.
Al revolver la puerta, Antonio ya se había ido. Bajé las escaleras. Al cruzar la puerta de la cocina, Carlos apareció frente a mí con un pastel de cumpleaños impecablemente adornado con 6 velas encendidas. Que tu cumpleaños sea una fiesta inolvidable. Que tu cumpleaños sea una fiesta inolvidable. Que tu día rebose de felicidad, querida madre. Antonio, Carlos y Isabela, iluminados por una sonrisa, parecían haber pasado por alto el trágico suceso de la noche anterior. Vamos, madre, clama un deseo y enciende las luces. ¡Nah! Se entusiasmó Carlos al entregarme el pastel. Sus ojos brillaban como si aún estuvieran abrazados por mis brazos. Al contemplar su sonrisa, mis lágrimas brotaron de manera instantánea. Me giré, entré al congelador y me embriagé con un vaso de leche helada. El agua helada deslizó por mi garganta y se acomodó en el estómago, apaciguar un poco el dolor feroz que padecía. Querida madre, en este día nos dedicamos a aprovechar la mañana para celebrar tu cumpleaños con dignidad, proclamó Carlos mientras colocaba el pastel sobre la mesa. Su voz intentaba conservar la serenidad, a pesar de que su rostro ya mostraba indicios de preocupación. ¿Serías tan amable de apaciguar tu furia, por favor? No sabía cómo tratar con ellos. Tomé un trozo de pan y me lancé hacia las escaleras, pero Antonio me abrazó con firmeza. May, todos tropezamos ayer. No puedes seguir desatender a todos. Al mencionarlo, mis emociones recién calmadas se reactivaron. Lo observaba con atención, emitiendo una voz delicada pero sólida. ¿Cuál es el alma del dicho? Todos cometimos errores. ¿Te parece que me equivoqué al entrar en tu acogedora fiesta familiar? Hace muchos años que no celebras tu cumpleaños, dijo con indiferencia. Es natural que lo olvidemos. ¿Es imprescindible darle tanta importancia? Sin duda alguna, contestó Carlos. Madre, estás desbordando la exageración. Lucy jamás llevaría a cabo una escena de esta naturaleza. La confianza con la que lo manifestaron me provocó un revuelto en el estómago. En un abrir y cerrar de ojos, me dirigí al cuarto de baño cuando me topé con una arcada. La leche recién bebida volvió a brotar. Isabela se apresuró a tranquilizarme. Por favor, deja de preocuparte. Te garantizamos que el año que viene celebraremos tal y como debemos. ¿Te parece bien? No te embriagues de melancolía. Retiré su mano y enfoqué mi pensamiento en Carlos. Si tanto valoras a Lucy, murmuré con timidez, ¿por qué no le concedes la oportunidad de ser tu madre? ¿Serías tan astuto como para parar esta tormenta mental? ¿No escuchas? Exclamó Carlos con una voz alta. No me resultas gracioso. En ese preciso instante, Antonio perdió su brújula, una anomalía inédita en nuestros 40 años de alianza. Siempre había sido una criatura fría, distante y desprovista de emociones. No obstante, al mencionar la palabra Lucy, su arquitectura se desmoronó. No se trataba de que no pudiera manifestar sus emociones. No mostró ningún sentimiento por mí. Carlos, asombrado por la furia de su padre, se quedó inmóvil por un instante. No obstante, de un modo imprevisto, descubrí una paz inusitada. La furia, la indiferencia, el dolor, todo se desvaneció. Lo que quedó fue una melodía de pausa y peso, una profunda sensación de agotamiento, un vacío que no se puede expresar con palabras. 40 primaveras compartidas, décadas de dedicación incansable. En ese instante, todo se desvanecía como una fantasía. No soy una tonta ni invento historias. Respondí con calma, observando con detenimiento a Antonio. Deseo la ruptura. ¿Se marchan? Carlos cayó al suelo. Madre, ¿crees que eres un genio? ¿Te gustaría iniciar una conversación sobre el divorcio como si fuera un juego? ¿Podrías desprenderte de tu padre y encontrarte en paz? ¿Crees que hay un caballero que aguarda con fervor a alguien como tú? Antonio aún no había pronunciado una palabra.
Pero Carlos ya lanzaba todos los improperios imaginables. Rápido y contundente, cada uno con una profundidad que desbordaba cualquier precedente. Antes tal vez me habría desplomado. Me habría culpado, me habría cuestionado si era irracional, o tal vez incluso habría llorado. ¿Cómo estás de ahora? En ese instante mi energía se desvanecía. Inquietud y inquietud. La joya del matrimonio se repartirá con equidad. Los descendientes han llegado a la madurez, por lo que la atención ya no es un reto. Me encargaré de escribir el acuerdo de divorcio y se lo enviaré. Antonio tensó los labios y frunció el ceño con tal fervor que su rostro se metamorfoseó en un nudo.